Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el mega ping-pong político electoral de Econoticias de Ecos del Conveima. Adriana Vilés, muy buenos días. Muy buen día, Juan Pablo Sánchez, buen día, Javier, Edwin, Eduardo, Jorge y por supuesto a todos los tolimenses que se conectan en Ecos del Conveima. Bueno, hoy no están Jorge y Eduardo, los dejamos para los lunes o martes si es festivo, para que se crucen con usted, pero al que sí le tengo, Adriana, hoy es a Renzo Alexander García, candidato a la alcaldía de Ibagué por la Alianza Verde. Muy buenos días, Renzo. Juan Pablo, muy buenos días para usted, para Adriana, para Javier, para Edwin, para todo el equipo de Ecos del Conveima y también para toda la ciudadanía que se encuentra en sintonía. Bueno, ¿cómo le fue en el lanzamiento oficial de su campaña el pasado sábado? Juan Pablo, yo creo que fue todo un éxito. Nosotros demostramos que podemos convocar ciudadanías libres, personas comprometidas con el cambio que hay que construir en el municipio de Ibagué. No contratamos absolutamente a nadie, no hubo una sola buceta, un solo refrigerio. Estamos demostrando que se puede hacer política electoral sin comprar votos, sin destruir conciencia, sin invertir fortunas, como base para el cambio. Aquí necesitamos que haya un cambio actitudinal, un cambio de discurso, de práctica política, porque sin lugar a dudas hemos conocido que quien paga por llegar, llega justamente a robar. ¿Cuál es el cambio exacto que usted le quiere ofrecer a la ciudad de Ibagué? Juan Pablo, nosotros hemos dicho que hay que construir un nuevo enfoque de la política electoral y eso significa de manera práctica que el alcalde tiene que trabajar de manera concreta, sistemática, conjunta con la academia, con las instituciones de educación superior del municipio de Ibagué, con el empresariado, con los distintos grupos poblacionales, los medios de comunicación, en el sentido de construir una gobernanza territorial, porque es solamente en equipo, en trabajo mancomunado, que esta ciudad puede salir adelante. Aquí necesitamos unos cambios sustantivos en términos culturales, en términos actitudinales, porque también vemos que hay problemas que también pueden resolverse de manera individual, pero que la ciudadanía hoy no los quiere asumir. Así que finalmente lo que decimos nosotros es que el cambio no lo hace solamente un alcalde, el cambio lo construimos de manera conjunta. Y yo siempre arranco, Juan Pablo, preguntándole a la ciudadanía si creen en políticos, sean de izquierda, de centro, de derecha, y siempre he encontrado en que la inmensa mayoría de la ciudadanía no cree en ningún político como tal. Y eso me parece que de una u otra manera es ciertamente una tragedia, porque así nos guste o no la política, el 29 de octubre, por ejemplo, de este año, va a elegirse un alcalde, un gobernador, 19 concejales en el municipio de Ibagué, 15 diputados en la Asamblea Departamental del Tolima, y necesitamos que haya cambios. Yo les invito a la ciudadanía que, por ejemplo, miren los resultados de los actuales diputados y concejales del municipio de Ibagué para ver si queremos seguir eligiendo ese tipo de prácticas, ese tipo de procesos, porque hay, digamos, diputados y concejales que nunca han presentado ni siquiera un proyecto de acuerdo o un proyecto de ordenanza. Eso es lo que queremos, diputados y concejales que no hacen control político, que no están pendientes de cómo se ejecutan los recursos públicos, y en el caso nuestro pues, necesitamos escoger mandatarios que inviertan los recursos, no pensando como si salieran del bolsillo de ellos, sino realmente proyectando la ciudad, planeando, priorizando el gasto, mirando cómo optimizamos el manejo de los recursos públicos. Hace algunos días decía aquí en Econoticias, el viernes pasado, de Israel y Labrador, que él veía que no había existido control político en la Asamblea del Tolima. ¿En parte tiene razón? Yo lo que creo es que hoy en la Asamblea Departamental del Tolima solamente hay 3 diputados de oposición. Los 2 diputados liberales, Julio Morato, Carlos Reyes y Renzo García. Y somos los diputados que tenemos el mayor número de ordenanzas. Aquí lo que estamos viendo es que hay una Duma departamental que se ha quedado corta en la construcción del bienestar que nos merecemos todos y todas, y eso implica que hay que llegar, digamos, con disciplina, con rigor, con trabajo, representando verdaderamente la ciudadanía.
Yo puedo decir hoy que soy el diputado en ejercicio con el mayor número de proyectos de ordenanza de la Duma departamental, el diputado que tiene la mayor cantidad de proposiciones y debates de control político. Lamentablemente, pues aquí necesitamos es que la ciudadanía también se vincule a ese ejercicio del control político, pero que haya también un acompañamiento y control ciudadano, porque en definitiva estamos viendo que Ibagué y el Tolima caminan a pasos agigantados hacia el abismo, estamos de mal en peor. ¿Cómo cambiaría usted las costumbres políticas en, por ejemplo, la contratación estatal para reducir al máximo la corrupción? Pues necesitamos que hayan pliegos tipo, que haya una selección objetiva, responsabilidad. No podemos hacer lo que hizo el alcalde de Ibagué, por ejemplo, cuando entregó el contrato o el convenio interadministrativo con Infotic, que lo hizo literalmente a dedo. Aquí necesitamos nosotros que haya concurso público, que haya objetividad, que haya transparencia. Y en el caso, por ejemplo, de la gente que nos va a acompañar en nuestro ejercicio de gobierno, Juan Pablo, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que tengamos los mejores hombres y mujeres en términos de su idoneidad, de su formación profesional, de su compromiso social, de su vocación de servicio, porque es indiscutiblemente en equipo que podemos salir adelante. Aquí nos toca rodearnos de los mejores y aprovechar todos los potenciales que tiene el municipio de Ibagué. Ibagué tiene unas potencialidades únicas, completamente desaprovechadas, su ubicación espacial y geográfica, su riqueza en términos hídricos, ambientales. Es injustificable que una ciudad rica en agua no tenga acueducto y agua potable para nuestros hogares. Una ciudad que tiene el 95% de su sector en términos rurales y campo. Aquí necesitamos fortalecer la agricultura, la agroindustria campesina, el turismo comunitario y naturaleza, pero lamentablemente eso no se hace porque tenemos una clase política que pareciera que hizo de la política un negocio particular y no la construcción del bienestar colectivo que nos merecemos todos y todas. Si Ibagué es más de 95-97% rural, ¿usted cree que la clase política, los gremios, el empresariado, la sociedad civil le deben mucho de retribuir a una ciudad que debería ser ambientalmente sostenible, una ciudad con saneamiento básico suficiente? Indiscutiblemente, Juan Pablo. Mire, yo estuve el domingo en San Juan de la China, un corregimiento, el corregimiento número 11 del municipio de Ibagué, caficultor, pero creo que falta mucho más trabajo por parte de la administración municipal, las vías terciarias completamente acabadas, no hay posibilidades para que la gente, por ejemplo, cuando llegue el invierno pueda movilizarse con facilidad. Me comentaban que en el gobierno anterior había un puesto de salud que tenía presencia permanente de un médico, una enfermera, hoy eso no existe. Anteriormente se habían hecho placahuellas en donde la alcaldía entregaba los materiales, las varillas, el asesoramiento técnico, ingenieril, y al día de hoy eso está completamente acabado, pero no es la realidad solamente de San Juan de la China, es la realidad de la inmensa mayoría de campesinos y campesinas de ese territorio que hoy se encuentran en el abandono y que paradójicamente podrían ser la posibilidad de desarrollo de ese municipio, en el entendido de que el 95% de Ibagué es rural, y eso implica que si queremos sacar ese municipio adelante, pues hay que incorporar el campo a la ciudad, y eso es mirar cómo hacemos transferencia tecnológica, comercialización directa, cómo le damos valor agregado a nuestras materias primas, cómo acompañamos de manera decidida a los campesinos y campesinas, porque es allá en donde podemos, digamos, modernizar los sistemas productivos y con ello generar mucho más empleo, riqueza y con esto bienestar para los ibaguereños y ibaguereñas. Usted habla de San Juan de la China, pero por ejemplo esta mañana hablábamos con doña Daisy Corral, que fue la ciudadana que presentó la acción de tutela de San Bernardo, la que hoy tiene en aprietos al alcalde de Ibagué con este tema de arresto. Y también hay otro de Cuello Cocora, ¿no? Exacto, que se le suma. Eso es lo que le quiero preguntar. La radiografía de estas personas que el alcalde no les contesta, que los secretarios pueden pues actuar de manera despótica, mirarlos por encima del hombro, qué sé yo, es la radiografía de miles de ciudadanos que no sienten que tengan una alcaldía cercana. Hablo sobre todo de este sector rural que está hoy poniendo en aprietos al alcalde de Ibagué. Juan Pablo, indiscutiblemente, aquí tenemos una clase gubernamental, una clase política que poco le importa el bienestar de la ciudadanía, que apenas son elegidos, dejan de contestarle, trabajar con la comunidad, que no tienen puertas abiertas para la población ibaguereña, y eso es lo que necesitamos cambiar. Y eso solamente puede cambiar si elegimos personas que tengan vocación de servicio comunitario, que hayan trabajado permanentemente por el bienestar generalizado de la población, que acompañen la ciudadanía, que
nos ayuden a que haya un crecimiento ético, intelectual, espiritual, actitudinal, porque en definitiva los cambios en cualquier sociedad no lo hacen los alcaldes, ni los gobernadores, ni los mandatarios, sino que lo hacen los pueblos. Y eso implica fortalecer la capacidad de educación y generar cambios culturales para que tengamos un pueblo distinto y con ello poder tener una realidad en donde construyamos ese bienestar que nos merecemos todos y todas. Eso implica que aquí tiene que haber una construcción de conjunto, una construcción en donde la administración municipal tiene que trabajar de manera decidida con las comunidades, con los empresarios, con la academia y también con los medios de comunicación. Adriana. Varias cosas para decirle al candidato Renzo. Primero, yo creo que no se puede satanizar a los políticos porque no todos están en esa misma bolsa. Creo que el ejercicio que ha venido haciendo Renzo García como un dirigente político en el departamento dignifica la política en el país. Dos, demasiado generoso al decir que Morato y Carlos Reyes hacen un ejercicio de liderazgo dentro de la Duma departamental. Realmente yo poco los escucho. Y tres, ¿cómo hacer para que los ibaguereños crean en una propuesta del cambio, en un gobierno con gobernanza, cuando la palabra el cambio viene muy relacionada con la apuesta que en su momento el presidente Petro le ofreció a los colombianos y que hoy de una u otra forma no ha sido o no ha convencido a quienes votaron por él del todo, ¿no? Yo creo que hay palabras que no se pueden relacionar exclusivamente con una persona de manera singular o particular. Aquí lo que necesitamos nosotros es que haya un cambio de todas las dinámicas políticas, sociales, económicas, educativas y culturales del municipio de Ibagué. Aquí estamos viendo un territorio acabado. O sea, yo creo que los ibaguereños no nos merecemos la desgracia que estamos viviendo de manera colectiva. Estamos con indicadores sociales como si viviéramos en el Chocó, en la Guajira, en el Baupés, es decir, en la periferia de ese país, y estamos realmente ubicados a 2 horas y media de la ciudad capital de este país, en pleno corazón de Colombia, y esa ubicación espacial o geográfica no se está aprovechando como debiera. Si uno coloca la punta de un compás en Ibagué y hace un círculo, pues nos damos cuenta que Ibagué es la zona más cercana o equidistante a lo que se llama el desarrollo del Triángulo de Oro en Colombia, que básicamente es la unión entre Cali, Medellín y Bogotá. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues que en Ibagué podría funcionar, por ejemplo, el principal puerto seco de Colombia, que aquí deberían estar instalados los mayores parques empresariales, logísticos, agrocentros, pero lamentablemente eso no está funcionando. Si queremos que Ibagué salga adelante, Ibagué tiene que tener una lógica de articulación, y eso implica, por ejemplo, fortalecer Asocentro, eso implica mirar cómo construimos una ciudad-región, cómo Ibagué genera un pivote de desarrollo en donde podamos juntarnos con las ciudades capitales del Huila, del Quindío, de Caldas, de Risaralda, porque Bogotá es en conjunto, y indiscutiblemente con la RAPE región central. O sea, nosotros tenemos que aprovechar esas relaciones, pero eso implica aprender a pensar por cuenta propia, que es lo que hoy no estamos haciendo. Hoy en definitiva estamos de mal en peor, y eso implica un cambio, y ese cambio no se puede solamente ligar a un actor político a otro, porque yo recuerdo, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez hablando de la revolución educativa, y Álvaro Uribe Vélez era de las personas que menos creía en un proceso de transformación y de cambio en este país. Así que yo lo que invito es a que en esto nos toca es juntarnos de una manera muy amplia, sin hegemonismos, sectarismos, divisiones o atomizaciones, porque en definitiva eso es lo que ha construido la tragedia que hoy estamos viviendo. Javier Soto y Edwin Ballesteros. Bueno, ¿quieren hablar de política? Obviamente queremos hablar de política. Mire, Renzo, ustedes iniciaron una propuesta que se denominaba Unidos por Ibagué, de la cual pues se bajó Marco Hincapié, luego pues Camilo Osa también se quedó allí al margen, Guillermo Pérez. Bueno, se puede otra vez unir a todos estos sectores, a todos esos candidatos. Por ejemplo, el diálogo con Marco Hincapié sigue abierto, con Camilo Osa, con Guillermo Pérez. ¿Qué va a pasar allí? ¿Usted quiere recoger a todos estos candidatos en torno a su campaña? Javier, nosotros arrancamos 6, quedamos 3. Eso significa que por lo menos no dejamos que eso terminara de reventarse más. Aquí estamos con Camilo Delgado, con Carlos García, y seguimos mandando mensajes, tendiendo puentes para que exista una posible articulación con todos los candidatos que están por fuera de la línea del barretismo y del hurtadismo. Creemos que aquí nos toca, digamos, tener una mentalidad de integración, de articulación, de propuestas de conjunto, y nosotros, y personalmente yo sigo hablando con amigos que hacen parte de la coalición Unidos por Ibagué,
que creo que hay que seguir insistiendo. Esto no implica que sigamos golpeando puertas, pero también seguimos avanzando, y creo que la unidad fundamentalmente no es con los actores políticos, sino que tiene que ser es con la ciudadanía. Hoy la inmensa mayoría del pueblo ibaguereño no está articulada en ningún partido político, es más, no cree en la clase política de este municipio y departamento y país, y eso implica cambiar por completo esas prácticas. Por eso nosotros decimos que necesitamos hacer de la política electoral la ciencia del ejemplo, y eso significa básicamente que son las acciones las que tienen que hablar por nosotros mismos. Yo les dije, en términos prácticos, hoy soy el diputado con el mayor número de ordenanzas, de proyectos de ordenanza, el mayor número de proposiciones, de debates de control político, y con eso estoy demostrando que podemos ser buenos, que podemos ser los mejores, y que eso es lo que necesitamos generar en el ejercicio de la política electoral, demostrar que se habla es con el ejemplo, con nuestra práctica concreta. Renzo, hay como una disputa en el sentido de saber y de poder comprender quién es el candidato realmente alternativo, el verdadero candidato alternativo. Mi pregunta es si ese candidato es usted o Marco Hincapié. Bueno, más allá de decir si es Marco o es Renzo, yo lo que digo es qué es lo que nos hace alternativos, o sea, qué es lo que nos hace distinto, qué es lo que podría hoy convocar ese acompañamiento de la ciudadanía que no se recoge en ningún partido político electoral. Y yo pues estoy demostrando que en la práctica hemos venido consolidando movimientos sociales, ambientales. Nosotros ayudamos de manera concreta, por ejemplo, a sacar una multinacional minera del municipio de Cajamarca. De la misma manera acompañamos al pueblo de Piedras, hemos acompañado otros procesos territoriales, y en la práctica hemos estado con las comunidades. Eso es un ejercicio que yo he adelantado por cerca de 30 años. En la Universidad del Tolima fui activista estudiantil, hice parte del sindicato de trabajadores, hice parte del sindicato de maestros. He estado toda mi vida ligado a ejercicios sociales que de manera práctica lo que demuestran es que estamos siempre con la comunidad, que aquí no estamos diciéndole a la gente acompáñenos porque nos metimos a la política, no, aquí tenemos una vocación de trabajo que ya tiene muchas décadas y que en la práctica ha demostrado que también somos muy eficientes. En la Universidad del Tolima, por ejemplo, no existía la coordinación de proyección social. Renzo García creó la proyección social de la Universidad del Tolima, y lo puedo decir directamente porque en su momento hablé con el rector y hice el primer acuerdo con decanos incluso que no me querían porque nosotros veníamos del mundo del activismo estudiantil. Creamos en la Universidad del Tolima el Observatorio Ambiental. Logramos en conjunto con muchas organizaciones ambientales derrotar un proyecto minero contaminante que es el de la Colosa en el municipio de Cajamarca. También ayudamos a sacar proyectos mineros en el municipio de Ataco. Hemos logrado ejercer un verdadero acompañamiento de defensa del agua, la vida y el territorio. Es decir, en la práctica hemos demostrado que nuestras acciones son las que hablan por nosotros mismos, sí, y la gente debe saber quién es el que mejor los puede representar. Así como Renzo, como lo que usted nos está tratando de explicar es que usted no es un aparecido de la política, y que lleva tiene muchísimos años. Indiscutiblemente, es decir, yo no me voy a poner a pelear en los medios de comunicación que yo soy o no, cuando en la práctica hay una historia, un acumulado, unos resultados, y eso es lo que yo le digo a la ciudadanía: votemos por gente que tiene trayectoria, que en la práctica ha demostrado que esto puede ser distinto, eso no puede ser de más discursos rimbombantes que no se corresponden con la práctica. Miles de personas hoy creen en Renzo García, esa base popular, esa base ambientalista, estudiantil. Supongo yo que la mayoría, para su caso, son jóvenes. ¿Por qué no se ha unido ese sector de Guillermo Alfonso Jaramillo y del presidente Petro directamente con usted? ¿Lo ven acaso como una amenaza para esa izquierda antigua del departamento? Yo lo que creo es que nos toca transformar por completo todas las prácticas y los discursos de la política electoral, sean de centro, izquierda o incluso hasta derecha. Aquí necesitamos demostrar, por ejemplo, que los amigos que son de derecha, que tienen un discurso en términos de la seguridad, del empresariado, pues que realmente lo demuestren, porque hoy en el Tolima, por ejemplo, el tema económico anda de capa caída. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Pues que hay que mirar cómo recogemos ese discurso de la seguridad, que no puede ser un discurso solamente
de los actores de derecha, sino que la seguridad tiene que ser concebida incluso como un derecho fundamental. Si no hay seguridad, no hay buena calidad de vida, no puede haber desarrollo empresarial, no puede haber posibilidades de convivencia y paz, que es lo que estamos buscando en nuestras regiones. Así que yo lo que creo incluso es que hay que romper con esas lógicas. Yo le digo a mis amigos que comencemos a consultar de dónde proviene el concepto de la izquierda y la derecha, y eso nos va a remontar a la Revolución Francesa, cuando estaban defendiendo al rey o la monarquía. Los que defendían al rey se sentaron a la derecha y los que estaban en contra del rey estaban a la izquierda. Ese es el concepto básico de izquierdas y derechas, y yo lo que creo es que como colombianos, latinoamericanos, debemos tener otra concepción. Aquí necesitamos mirar cómo pensamos por cuenta propia, cómo somos capaces de crear nuestros propios modelos de desarrollo, entendiendo en que no podemos acabar nuestra biodiversidad, nuestra riqueza natural, nuestra riqueza hídrica, porque estas puedan ser la base de la riqueza y bienestar colectivo. Y en definitiva aquí hay que tener mayor integralidad y no estar copiando modelos foráneos que no se corresponden con nuestras singularidades socioculturales, económicas y particulares. Bueno, Adriana, usted que tiene ex marido y amigos en esa izquierda vieja del Tolima, ¿por qué no ayuda para que se le unan a Renzo García? No, yo tengo muchos amigos tanto en la izquierda como en la derecha, como en el centro, porque creo que estamos llamados a construir a partir de la diferencia. Renzo hace un ejercicio importante y viene sumando. Y en cuanto a ese tema, Juan Pablo, quiero preguntarle a Renzo lo siguiente: pasemos de lo político a lo programático. ¿Cuáles son esas 3 apuestas importantes que va a permitir, si Renzo llega a ser alcalde de Ibagué, que realmente se hable de desarrollo? 3 proyectos importantes que generen desarrollo para la ciudad. Adriana, el desarrollo no se puede concebir como hoy lo ven muchos actores, que es, por ejemplo, en términos urbanísticos, como más cemento. Aquí necesitamos, por ejemplo, que haya una ciudad con prospectiva, una ciudad que tenga planificación urbana, y eso significa que no podemos seguir autorizando de manera desaforada, irresponsable, desplanificada, construcciones urbanísticas en donde no hay, por ejemplo, acueducto y alcantarillado. Y te voy a dar 3 ejemplos concretos. Alminar Samoa, ¿sí? Hoy no tiene agua potable. Arboleda del Campestre, hoy no tiene agua potable. Altos de Miramar, hoy no tiene agua potable, pero sobre eso hay un caso peor, y es que el IVAL termina otorgando unas disponibilidades hídricas sin que cuenten con el perímetro hidrosanitario por parte de esta entidad de la alcaldía de Ibagué. Así que si queremos un verdadero desarrollo en el municipio de Ibagué, necesitamos primero que todo que la institucionalidad comprenda que tiene que fortalecerse, que eso no puede ser al vaivén de intereses minúsculos, sino que tiene que estar en la lógica de garantizar el bienestar que se merece toda la ciudadanía. Y para que haya también desarrollo, crecimiento económico, riqueza colectiva, pues indiscutiblemente hay que trabajar de manera integrada con el empresariado, pero necesitamos un empresariado que se nutra de todos los discursos de la ciencia, la tecnología, la innovación, que se atreva a generar procesos, por ejemplo, de comercialización directa. Ibagué, por su ubicación espacial, tiene una inmensa potencialidad en términos agrícolas, en términos logísticos, de servicios, y creo que ahí hay un potencial que hoy hemos desaprovechado. Y termino con el tema del turismo. Nosotros hoy tenemos, digo, la joya de la corona en términos del turismo de naturaleza en este país, completamente desaprovechado. La gente llega al Quindío, del Quindío se va a Salento supuestamente a ver los mejores paisajes de palma de cera. En Salento los montan en un Willys, los llevan a la Carbonera Ibagué, pasan a Toche, corregimiento número 6 de Ibagué, los suben al Machín Ibagué, los bañan en 2 piscinas termales Ibagué, y al atardecer los llevan de nuevo a Salento y les cobran en Salento, pero pasaron todo el día en el municipio de Ibagué, y nosotros hoy estamos desaprovechando esa potencialidad. ¿Por qué no nos damos a la tarea, por ejemplo, de mirar cómo mejoramos las vías terciarias entre los túneles de Boquerón, Toche y Salento? Y con ello podríamos incluso integrar un municipio hermano como Cajamarca, para que haya la posibilidad de un desarrollo turístico, comunitario, de conservación de naturaleza entre varios municipios del departamento del Tolima, y por qué no también con el departamento del Quindío. Aquí tenemos que tener una mentalidad mucho más amplia, casi que de carácter universal, que nos permita que ese desarrollo deje de ser un discurso y en la práctica nos permita esa articulación que siempre nos dicen en la universidad que hay que hacer, pero que nunca se hacen, que es la integración del Estado con el empresariado, la academia y la sociedad. Renzo,
se dice que las próximas elecciones de octubre pues van a ser una especie de plebiscito alrededor del gobierno del presidente Petro. Mi pregunta es si usted como candidato a la alcaldía le preocupa que eso se refleje en las votaciones hacia su campaña, dado pues que se dice que la imagen del presidente no es la mejor en este momento. Edwin, yo lo que diría es que no podemos caer en esas trampas de estar midiendo todo el tiempo el ejercicio de lo político. Aquí lo que nos toca es medir el ejercicio del desarrollo, del bienestar, del crecimiento económico. Hoy, gústenos o no nos guste, tenemos un presidente de la República que está con un plan nacional de desarrollo que de manera concreta debería llevar a todos los candidatos por encima de su filiación político-ideológica a que tengamos en cuenta que si queremos que a Ibagué le vaya bien, pues necesitamos que el próximo plan de desarrollo municipal de Ibagué esté en sintonía con el plan de desarrollo nacional. Eso es algo que está por encima de esa tensión entre el uribismo, el petrismo y demás. Aquí necesitamos es pensar en el bienestar colectivo, en el desarrollo de Ibagué, en la construcción de esperanza y dignidad para todos y para todas, y eso implica un ejercicio riguroso, técnico, muy bien planificado, en donde, por ejemplo, nuestro programa de gobierno hoy está en esa sintonía, pueda traducirse de manera muy técnica y concreta en ese plan de desarrollo municipal, en lógica de gestionar recursos del gobierno nacional. De cada 100 pesos que maneja el Estado colombiano en todos sus niveles, 80 los maneja el gobierno nacional. ¿Eso qué significa de manera concreta? Pues que si nosotros queremos en Ibagué, por ejemplo, mejorar todo el tema de acueducto, alcantarillado, que puede estar por encima o en promedio por los 2 billones de pesos, pues no lo podemos hacer de manera individual. Aquí nos tocará trabajar con el gobierno departamental, con el gobierno nacional, si queremos de verdad ayudar a que esta ciudad transforme todas las grandes problemáticas que tiene en términos de movilidad, en términos de seguridad, en términos de desempleo e improductividad, y creo que hay opciones que no podemos desaprovechar. Renzo, por último, el próximo 1 o 1 de septiembre Econoticias cumple 53 años ininterrumpidos al aire, y estamos organizando uno de 2 debates que queremos hacer con candidatos a la alcaldía de Ibagué. El primero va a ser temático, solamente para hablar de movilidad, el segundo a finales de septiembre, ya para hablar de todos los temas de ciudad en Ibagué. Quisiéramos invitarlo gentilmente y que nos cuente de pronto aquí algunos brochazos de cómo sería su política de movilidad, de sostenibilidad, cómo manejaría lo del CEP, cómo manejaría un posible cable aéreo, cómo manejaría esta crisis que sucedió, por ejemplo, con los señores de las busetas, y cómo se podría darle participación a los pequeños propietarios de busetas en Ibagué, que son realmente los afectados y el quid del asunto. Juan Pablo, a mí me parece que lo que hay que hacer es trabajar con todos los sectores. Me parece un error craso, un error gigantesco, el que el alcalde de Ibagué, por ejemplo, haya firmado un convenio interadministrativo con Infotic sin ningún tipo de concurso de quienes están vinculados al sector. Si queremos construir y mejorar la movilidad de Ibagué, pues indiscutiblemente con los primeros que hay que trabajar es con la ciudadanía, que es la que hace uso permanente del sistema de transporte público. Y también pues hay que hablar con los conductores, porque día a día son los conductores los que saben cuál es la mejor vía, cuál es la que está mala, si el semáforo funciona, no, si las calles están bien, si se requieren nuevas avenidas, si se requieren conexiones, digamos, transversales, longitudinales, entre otras. Si queremos que nos vaya bien, indiscutiblemente tiene que haber gobernanza, y eso significa trabajo mancomunado, directo y sistemático con la comunidad. No puede ser de otra forma. Y yo estoy convencido en que el sistema estratégico de transporte público, que es la mayor oportunidad que tenemos los ibaguereños en los próximos años, porque además ya están garantizados los recursos, lo que nos toca hacer es invertirlos con el mayor rigor técnico, científico y administrativo. El otro año le llega al municipio de Ibagué cerca de 64.000 millones de pesos del sistema estratégico de transporte público, y lo que nos toca hacer es garantizar que esos recursos se inviertan de la mejor manera. Aquí hay un COMPES que es el 4017 y hay un convenio de cofinanciación que nos toca cumplir, porque si no podemos correr el riesgo que el gobierno nacional pues no siga financiando este tipo de implementación de sistemas estratégicos de transportes públicos, que incluso ya tienen un artículo y un parágrafo en donde dice que si no hay un avance en el 40% de las obras de ese sistema estratégico de transporte público, pues que el gobierno nacional no va a seguir girando los recursos. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues que nos toca demostrar que estamos haciendo la tarea, que esa tarea se hace con todo el rigor técnico, científico, administrativo
administrativo y financiero, porque en definitiva nos toca mejorar la movilidad de Ibagué. A mí me parece inaceptable, por ejemplo, que una persona que vive en Modelia, que vive en El Salado, que va para el centro, tarde hora y media ida, hora y media de vuelta. Es decir, la gente está perdiendo 3 horas diarias montados en una buseta, cuando eso es perder la productividad y la vida. Aquí nos toca mirar cómo resolvemos eso de una manera eficiente, y eso implica que hay que trabajar de manera decidida con todo el sistema de transportadores, de dueños de empresa, de las mismas empresas como tal. Y termino con lo siguiente, Juan Pablo. Aquí vimos que el alcalde incumplió un acuerdo. El año pasado, en diciembre, hubo un paro de transportadores. En ese mismo paro se firmaron unos acuerdos. Uno de esos puntos de ese acuerdo era que se tenían que implementar unas mesas de concertación y trabajo permanente con usuarios del sistema, con conductores, con dueños de busetas y con los empresarios del sector de transportes y la alcaldía. Y estaban como garantes FENALCO y la Cámara de Comercio. Y nos vimos abocados a la realización de otro paro, porque el alcalde incumplió los acuerdos firmados de diciembre. ¿Qué le digo yo a la ciudadanía? Nosotros no vamos a incumplir un solo acuerdo. Vamos a demostrar que el principal activo que tiene un político es su palabra, y vamos a cumplir. Vamos a demostrar que eso puede ser distinto, porque indiscutiblemente, si queremos que esta ciudad se transforme, este municipio cambie, pues indiscutiblemente la ciudadanía debe volver a creer en su institucionalidad y en su clase gubernamental. Renzo García, candidato a la alcaldía de Ibagué por la Alianza Verde, gracias por estar con nosotros. Y entonces lo espero en el debate. Por supuesto que estaríamos en el debate, porque necesitamos saber Dijo qué han Aranda, hecho. dijo Aranda que ya está que se debate con... No, pero a mí me gustaría escuchar en la práctica, no el discurso, las acciones. ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron la oportunidad? ¿Qué lograron? ¿Dónde está el bienestar de la gente? Que no nos salgan con más cuenticos de qué vamos a hacer, cuando en la práctica han sido gobierno y les ha quedado grande construir el bienestar que nos merecemos todos y todas. Contados instantes, candidatas a la Asamblea del Tolima por la Alianza Verde del Partido Conservador, las Carolinas, Carolina Torres y Carolina Mora, moderado por Adriana Avilés Alvarado, más conocida como Triple A. Ya regresamos.